tomo agua. ¿Sabe nadar? ¿Sabe nadar o no? ¿Sabe nadar? ¿Y qué hace que no aprende? ¿Qué está esperando? ¿Esto llegó para quedarse? ¿Qué quiere que le diga? Bueno, lo tengo en línea, nuestro director de Defensa Civil. ¿Cómo anda, profesor? ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué ¿Cómo está andas? de tu vida? Buenas tardes. Bueno, Y acá estamos. contanos un poco, hacer un panorama general de cómo está la provincia, de qué es lo que ha pasado todos estos días y qué es lo que va a pasar, porque fenómenos como, ya te hago no la más difícil, la que a mí me resulta. ¿Alguna vez llovieron 600 milímetros en 3 días en Corrientes Capital, como ocurrió ayer, antes de ayer? Bueno, tenemos antecedentes inclusive este año, el año pasado, de haber llovido 420 milímetros en 8 o 9 horas en la ciudad de Corrientes. Ah, también. ¿Eso fue Sí, cuando? sí, ya veníamos, y hace un año más o menos, quizá un poquito más. Ah, Te 2 años, pego. sí, el 3 de marzo Exacto, del 23, el día que se me inundó mi correcto, auto. Ah, ese día, exactamente. Entonces cayeron 420 400. milímetros y sí tenemos antecedentes de lluvias importantes, de fenómenos, como me gusta decir a mí en el tecnicismo, de alto impacto pero de corta duración, pero ya suficiente como para hacer un desastre, ¿no? Así que bueno, en los últimos 3 o 4 días tuvimos promedio 600 milímetros solamente para el área capital. Hay algunos registros entre Empedrado, Derqui, El Sombrero, bueno, y en esa zona también, Toda que esa zona también estuvo tuvimos muy, registros. muy castigada, ¿no? Sí, Empedrado, Derqui, El Sombrero, acá la sí, costa, sí. esa franja. Bueno, desde Y Capital, digamos, empezó está franja. empezó el domingo con esa lluvia el sábado, perdón, con esa lluvia importante de 250 milímetros. Para el área capital no, para el área capital fue mucho menos, estuvimos en 150, 160, pero ya a partir del día lunes se nos empezó a descargar agua, otros 200, y ayer otros 200 y largo, y bueno, y con esto terminamos en un promedio de 600 milímetros solamente para la región noroeste de la provincia, comprendiendo principalmente el área capital. Así Ahora, que Bruno, ese fue el fenómeno que se dio. y en el resto de la provincia, ¿cómo estamos? No, los registros de lluvia, excepto por ejemplo Libertador, que llovió 130 milímetros en el primer registro de lluvia, que fue el sábado, el resto no precipitó más de 70, 80 milímetros, 100 milímetros como mucho en algunos sectores, pero el epicentro de este fenómeno extraordinario estuvo sobre el área capital, indudablemente. O sea que esta esquina noroeste de la provincia, digamos, Correcto, de correcto. Salada Y para solamente, arriba, sí, hasta San Luis. desde Empedrado, Empedrado, puntualmente desde Empedrado San hasta el Lorenzo norte, ya, hacia el área San capital. Lorenzo ya no ligó mucho. San Lorenzo no O sea que ahí tanto, se cortó, ya, porque esa es otra cosa, corregime si me equivoco, ¿no? Mi percepción de que también uno cree que llueve acá y está lloviendo en todo el país, un poco más y en todo el mundo. Pero cosas tan concentradas, así, tan, digamos, tajantemente diferentes, que en un lado llueve, hay un diluvio, y 50 kilómetros más allá no llovió nada. Eso también menos, eso también es menos. novedoso, ¿no? Sí, nosotros por ejemplo tenemos pluviómetros en la ciudad y hay sectores que ha llovido 50 milímetros menos en el mismo fenómeno. En la misma Entonces, ciudad, dentro de en la acá misma ciudad. de Corrientes Por Capital. ejemplo, si tomamos como referencia la lluvia de ayer, tuvimos 180 milímetros en el casco céntrico y en el aeropuerto tuvimos mucho menos. Y en otras zonas tuvimos mucho más, como la zona de La Olla o como la zona del Ponce, donde ha precipitado por encima de los 200. Entonces, O sea, son fenómenos puntualmente. justo en la olla le cayó más de 200 Sí, milímetros. sí, Pero que, pero bueno, también hay una cuestión, ¿no? El cúmulo de lluvia hace que, por supuesto, el suelo esté totalmente saturado, sin capacidad de absorción, y entonces todo el agua superficial lo que hace es daño, queda sí, por encima hasta que termina escurriendo, pero ya provocó el daño. Por eso digo que es un fenómeno de alto impacto, pero de corta duración. claro, pero el impacto incluso, y explícame, yo pienso en lo que va a pasar y cómo está, para mí es un gran interrogante, lo va a ocurrir en todos los barrios de alta gama que tenemos acá en el este de la ciudad, que se construyeron y se armaron en buena medida en base a la deforestación de la flora natural que había,
cómo lava esta lluvia así tan intensa y tan abrupta, cómo lava todo el terreno. Lo que pasó acá en la Costanera misma, ¿no? Y la planimetría propia de los barrios que están con una altimetría más baja. Sí, pues sí. Yo creo es la que otra condición. no, yo creo que ahí eso va a ser el día y esa es otra pregunta que te dejo para después, cuando se combinen altísimas lluvias, si esto sigue y si llega a subir el nivel del Paraná y del Uruguay también, y se clausure la salida como nos pasó hace 4 o 5 años, ¿no? Un poco más, podemos llegar a tener problemas muy serios en toda esa zona, ¿no? Totalmente. Nosotros tuvimos una reunión de comité de crisis el día lunes con el gobernador y toda la plana de los ministros, en donde tocábamos temas netamente técnicos que tienen que ver con pensar en la ciudad de Corrientes, y algunas obras complementarias en el conurbano que tienen que ver con obras de envergadura como para poder darle una solución, no sé si definitiva, pero una solución viable a esta problemática que tiene hoy la ciudad de Corrientes, con un sistema de desagüe que en algunos casos lleva más de 100 años, con otro sistema de desagüe como los que denomino yo los sistemas primarios, que son los que tienen mayor capacidad de desagote, pero que ante este tipo de fenómeno con 250 milímetros en 5 o 6 horas no da abasto, es la realidad. Entonces Sí, después vemos que al pasar de las horas, 4 o 5 horas, prácticamente no tenemos agua sobre las arterias principales, pero ese fenómeno puntual de la caída estrepitosa de esta cantidad importante de agua hace que produzca este daño. Y por suerte, digo, y no quiero desmerecer los daños que produce este fenómeno, pero por suerte no tenemos heridos ni tenemos víctimas fatales. Claro, pero te iba a preguntar eso, eso que desaparece el agua en los niveles estos, acá en el centro, bueno, a alguna persona, a alguna familia les afectó, perdieron algún electrodoméstico, algún otro enser doméstico, pero en los barrios hay gente que perdió mucho más, ¿no? Hay gente que verdaderamente... Hay gente que todavía no puede volver a su casa, que venía ya golpeada de las últimas lluvias del principio de semana y que en este fenómeno terminó de perder lo poco que tenía. ¿De cuánta gente? ¿Y esa gente, por ejemplo, Bruno, todavía tiene el agua dentro de su casa? No, el agua ha bajado considerablemente. Hay algunos ¿En todos los barrios? Todavía se sigue bombeando. Sí, el barrio La Olla se armó un sistema de bombeo ayer por la tarde, eso aceleró el proceso. Hay una obra prevista de colocar una bomba automática en la desembocadura del Medrano. Esto ayudaría a descargar por lo menos el reservorio del barrio La Olla, que no es solamente La Olla, sino que junta agua de Longay, del Paloma de la Paz, de Laguna Seca propio. Entonces hay un trabajo ahí que ya se colocó una bomba, va a quedar permanente por lo menos hasta que desaparezca este fenómeno, porque tenemos lluvias hasta el martes todavía, pero esa puede llegar a ser una de las soluciones para paliar este tipo de fenómenos. Ahora también... Porque esos niveles, te pregunto, esos niveles, hoy estaba guitarreando en base un poco a mi experiencia de planeamiento municipal, pero que nos opusimos terriblemente de la Secretaría de Planeamiento y de la Municipalidad cuando se pretendía, y que después se hizo nomás, justamente, barrios ahí en La Olla, y como les decía, eso es imposible que se pueda habitar sin una mínima garantía de que se va a inundar a la primera lluvia. La altimetría no está muy bajo. No, está muy bajo. Naturalmente es un reservorio del agua, de las cantidades afluentes que tiene toda esa zona. Exactamente. Es imposible. Entonces, artificialmente, y no vamos podés a hacer, forma, no sé, tenemos que meter bombas. La pregunta es, no podés hacer tampoco que el agua que llega desde otros sectores a ese lugar deje de hacerlo, digamos, desviar ya... No hay forma. No hay forma. Sí o sí, por la altimetría termina en La Olla, porque por algo le pusieron... Hay una obra importante que es la canalización del Medrano, claro, que hace de que esto no termine siendo aún mayor el desastre. Sí, fue un paliativo, hay que decirlo, fue un paliativo muy muy importante. Sí, lleva otro tipo de obras que hoy también por el crecimiento demográfico de la ciudad
se necesita pensar de algún tipo de obra complementaria como para paliar esta situación, pero hay un montón de cuestiones que se van a ir dando, la autovía que está en proceso, el sistema de desagüe de la autovía, dónde va a ir toda esa agua, el Pirayuí, sí, un montón de análisis que se van dando y que tienen que ser permanentes y ya no como obras complementarias a corto plazo. Ahora, eso se retomó, se retomaron las conversaciones, la última vez que hablé yo por lo menos de esto, allá cuando en la gestión anterior estaba el arquitecto Dani Flores en Vialidad Nacional. ¿Con las actuales autoridades de Vialidad Nacional se sigue conversando de esos temas? Porque lo que pasa es que la obra está en ejecución, sí, que sigue en avance. Pero ya estaban discutiendo justamente en ese momento la falta y no había muchos acuerdos en el tema ese que estamos hablando nosotros, de la plana y altimetría, justamente, que mirá que al nivel que está del otro lado está más bajo que de este lado, que es más alto, y no va a pasar, hablando en correntino, digamos. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso digo, hay un montón de situaciones nuevas que se van dando que tienen que plantearse no a futuro, sino al corto plazo. Y como digo, el gobernador tomó la decisión el lunes y dio la orden de avanzar con estas cuestiones que tienen que ver con llevar a una ciudad mucho más segura de la que tenemos. ¿San Luis cómo está en este momento? Y San Luis es el municipio más afectado en este momento, sin tocar la zona rural, que está más complicada todavía, la cuarta y la quinta sección. El riachuelo está desbordado, está en crecimiento todavía. La última toma hace un par de horas fue 4:38, o sea, superó el nivel de emergencia y tiene más de 170 personas en situación de evacuados. Hay en algunos centros que... ¿Más de 160 evacuados tiene todavía 170, San Luis? 170. Y no va a mejorar hasta tanto retroceda el agua del riachuelo. Pero ¿y cómo va a retroceder el agua del riachuelo? Es decir, no hay forma hasta que eso no ocurra, todavía sigue bajando agua al campo. Hasta que no baje el agua al campo, que estimo que demandará unos 4 o 5 días más, no va a mejorar, pero vuelvo a repetir, mañana tenemos alerta meteorológica a la noche. Bueno, eso te iba a preguntar, pero primero, ¿hay algún tipo de obra de canalización que se deba hacer también ahí en San Luis para paliar algo esta realidad? ¿O? Bueno, hay dos cuestiones. Una, que es el sistema de defensa, que es lo que se habló de San Luis, y lo segundo, que es la canalización del riachuelo, que es una obra que ya había empezado, pero después terminó con algunos problemas, creo que no se pudo completar. ¿Y eso por qué se paró eso, Bruno? No tengo idea, no estoy en la parte técnica. Porque ahí sí hubo algo, no me acuerdo si algún planteo legal, una medida cautelar, algo que paró. Y entonces me decías también, aparte de eso de la canalización del riachuelo. Y un sistema de defensa que es necesario para San Luis del Palmar, que tiene que ser bien planteado. Ya sabemos que cada vez que se hace una defensa, toda ciudad queda dentro de una olla y es necesario un sistema de bombeo fijo porque es el mismo trabajo que se hizo en olla, ¿no? Bueno, San Luis tiene que tener esa discusión y hay que avanzar en ese sentido con un proyecto serio para que estas cosas no puedan seguir, porque aparte la población sigue avanzando sobre el riachuelo y entonces el mapeo del riesgo cada vez se agranda más y la ciudad se vuelve más vulnerable. Y la gente va construyendo sus casas donde compra el lote y puede hacerlo, o sea que por más que se le advierta, mirá que esto es inundable. Es que no hay mucha alternativa, ¿no? Sí, pues sí, el tema está en que directamente se busque o canalizar o si no otro tipo de otros lugares de asentamiento, pero bueno, eso requiere una planificación mucho más dura, mucho más efectiva. ¿Qué nos dice el futuro de las precipitaciones? Bueno, en principio, como te decía, lluvias y tormentas para mañana a la noche, algunas precipitaciones sobre el domingo y así vamos a estar con esta inestabilidad hasta el día martes. Así que... ¿Y de cuántos milímetros estamos hablando? No, imposible. Pero puede ser algo... ¿Qué te dicen los que te dicen que puede ser algo parecido a lo que ya nos pasó? Bueno, es que los alertas hoy, como venimos viendo este tipo de fenómenos, se dan con 3 horas de anticipación. Es muy difícil saber qué cantidad de masa de agua se está trasladando. Sí, pues. Sí, ni los meteorólogos, más o menos como los encuestadores políticos también, viste que ya han perdido
previsibilidad, Bueno, dice, no, no, y es no que me si quiero, vamos, no me quiero, si vamos no me quiero no, jugar tanto, si vamos al análisis técnico, nosotros en los informes trimestrales del CIFEM veíamos un ingreso de una corriente de la niña débil, de sequía para diciembre, y hoy estamos teniendo fenómenos meteorológicos que tienen que ver con un niño, no con una niña. sí, Cuando hablábamos de una transición entre sí, lo sí, que era sí, el sí. niño, de lo que fue la lluvia este año a una niña, y esto evidentemente no fue así, y se dan este tipo de precipitaciones, así que también hay una cuestión ahí técnica que tiene que ver con el análisis meteorológico, trabajando a corto plazo y no a largo plazo, porque evidentemente no da resultado. Sí, sí, evidentemente sí. Me recuerdo haber charlado con varios expertos que nos decían probablemente allá un niño suave, no, no va a haber ninguna cifra, ninguna cosa, nada, 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 nada muy espectacular y mirá lo que nos pasó. Este, Exactamente, es así. Superó todo lo pre. Finalmente, ¿cuántos evacuados tenemos todavía en la provincia? Estamos en el orden de los 240 evacuados. Este es el registro de hace una hora atrás aproximadamente. La gran mayoría se centralizan en San Miguel Palmar, y después tenemos algunos municipios como Paso la Patria, un par de familias, El Sombrero, queda un rezago de familia todavía en Capital, y después ya Empedrado también tiene algo más, sin contabilizar a los afectados de la zona rural. Ujú. Y todo esto se supone que por cuánto tiempo más, Bruno, pocas San horas Miguel o... Palmar, no, San Miguel Palmar tiene un proceso hasta que baje el riachuelo, poco menos de 5 o 6 días más, Epa, mínimamente. o sea que eso es prácticamente mediano plazo ya, de una cosa... No hay otra alternativa, no va a Esta, descender tan rápido el riachuelo, entendiendo que todavía vamos a tener lluvia estos días, ¿no? y que esperemos que no sean muy, 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 muy densas. Dios quiere, porque las familias están sufriendo mucho este fenómeno. Ojalá que sí. Felicitaciones por el trabajo hecho, Bruno. A Y ustedes por acompañarnos siempre, con el marco de respeto que merece este tipo de situaciones, así que el agradecimiento para ustedes también. no, al contrario, estamos para ayudarlos justamente al enorme trabajo que están haciendo y al enorme sacrificio que está y a ver, el sufrimiento, porque una cosa es hablar de lo que está pasando y otra cosa es vivirlo, soportarlo con la familia, hasta con las mascotas, ¿no? De todo, cada drama existencial de las familias afectadas y la población afectada por este fenómeno. Muchísimas gracias, Bruno. A ustedes, que tengan un buen principio de año y muchos éxitos. Ojalá que sí, igualmente. Gracias, abrazo. Don Bruno Robinson, director de Defensa Civil de la provincia, y un completo panorama de la situación en la que estamos.